siguiendo con la cronología, vamos a de castillos, casonas y retratos. Voy a hacer pequeña introducción. El proyecto es contemporáneo con el manuscrito y había quedado así como relegado, no sé por qué, porque estaba que la novela y el cuento no sé qué, y hubo un disparador que me hiciera rever eso que estaba pendiente. Parecía acá Bruno de Chamorro buscando enigmas no resueltos y para mí era terminar el libro de cuentos. ¿Qué característica tiene? Que los cuentos, porque su título es Cuentos encadenados. ¿Cómo se encadenan? Hacia el futuro, desde 1982 hasta 2018, un personaje secundario de un cuento pasa a ser el principal de que sigue, y así, con el paso de los años, llegamos hasta el año 2018. Y cuando descubrí que el punto en común que tenían o el encadenamiento también estaba en las locaciones, que eran castillos, casonas, retratos, fotos, me pareció piola ponerle ese título. Y ese es un collage de fotos que son fotos de Mar del Plata todas, ¿no? Y no tiene ni perspectiva, ni la luz, ni nada, pero la ilusión óptica te la hace ver como un castillo. Y está diseñado por mí. Y este es un cuadro de la abuela. Sí, sí. Es real, es una foto, está recortada. Y bueno, logré más o menos poner el mismo. Sí, por el papá de Paula. Y va a comentar la escritora Karina Giacconi. En 2021 publicó su libro de poemas, es integrante del Círculo de Poetas de Boulogne y participó en varias antologías, entre ellas la que conmemora los 25 años de la creación del Círculo de Poetas de Boulogne. Bueno, buenas tardes. Yo me lo traje escrito porque no tengo memoria, entonces... Pero bueno, escuchándolos a todos, yo también, hay algo que Alfredo hace evidentemente con todos los libros y es que nos invita a reflexionar. Inclusive en los cuentos, uno mejor que el otro, o sea, todos tienen una moraleja, te llega, o sea, emocionalmente te tocan, te hacen pensar. Y bueno, a mí que me gusta escribir poesía, sobre todo desde la reflexión, bueno, voy a comentar lo que pude observar leyendo este libro. Bueno, de castillos, casonas y retratos, cuentos encadenados. Leyendo el libro de Alfredo, lo primero que me llevó a pensar es en el poder que tienen las fotos y los cuadros cuando están colgados en las paredes de las casas. O sea, la energía que tienen. Uno entra, mira esas fotos y como que ya estás siendo condicionado por esa energía, por esas miradas. Ya desde el primer cuento, donde Priscila está en la casa de la abuela y los cuadros de los antepasados la están mirando y ella se siente perseguida, bueno... las casas parecieran estar impregnadas de esas miradas y que las vidas de esas personas de la imagen te están influyendo, de alguna manera, así sea con la mirada. La segunda idea que me apareció en los cuentos son los secretos de familia. Como cuando no sabemos esas historias de nuestros antepasados, estamos condenados a repetir las mismas experiencias, los mismos errores y hasta las mismas tragedias. Voy a comentar en el sueño de Brenda, en el cuento El sueño de Brenda, ella soñaba con ser modelo. Era atraída por ese mundo naturalmente, sin saber que su madre había sido modelo y había fallecido a los 20 años en un desfile cuando Brenda tenía 2 años. Brenda repitió la historia de su madre por desconocimiento, porque nadie le había contado de qué había sido la madre, de cómo había sido su historia cuando había tenido de 0 a 2 años, no tenía idea. Y dejó también ella a una hija huérfana a los 2 años y muere también
desfilando, igual que la madre, o sea, logra cumplir con su sueño de ser modelo, pero vuelve a repetir la historia de la madre. Esto me llevaba a pensar en muchas cosas, o sea, con las experiencias propias de vida, como uno cuando en todas las familias hay algún secreto, algo que alguien no quiso contar. Como tarde o temprano se termina sabiendo, o porque algún hijo, algún nieto le pasa lo mismo y el secreto sale a la luz. Quizás si todo eso que se oculta se hubiera hablado, se hubiera podido procesar, esas cosas no tendrían por qué ser repetidas, no solo en la familia, yo pienso que hasta en la historia de la ciudad, de los países, cuando no vemos los errores del pasado, estamos condenados a repetirlos. Bueno, después, otra de las ideas que me viene leyendo estos cuentos es el ingenio con el que Alfredo logra transformar cada personaje secundario del primer cuento en protagonista del siguiente. Y esta es la idea que viene. ¿Cómo se puede ver de esta manera que en realidad somos todos protagonistas de la historia, de nuestra propia existencia, y que el papel principal o secundario se establece según el ojo con el que se mira? ¿Quién es el que está mirando? ¿No? Bueno, nosotros creemos que somos protagonistas de nuestra historia, no sé, nosotros, nuestra pareja, nuestra familia, y que los demás son los secundarios y cada uno tiene su historia protagonista y podría filmar su propia película, viviendo al lado de uno, pero con su protagonismo. Bueno, y después cabe destacar el detalle con el que Alfredo construye cada personaje, ¿no? Emocionalmente, cuáles son los sueños y las frustraciones de cada uno. O sea, te llevan a meterte en la historia, a sentirte el personaje de alguna manera. Y bueno, y después la idea del círculo, ¿no? Los cuentos comienzan con la historia de Priscila, que es una quinceañera, y terminan con la historia de la misma Priscila, que se llama el último cuento La ermitaña, que es Priscila a los 51 años. Así que es la rueda, cuenta para mí como la rueda de la vida, cuentos encadenados. Partís de un punto, dar la vuelta hasta que volvés a llegar acá. Así que, bueno, a mí me encantó el libro y voy a contar un comentario de dos de los cuentos que, digamos, que me llegaron o que me llamaron la atención. Uno es Mercedes y la otra. Mercedes era una enfermera que había sido abandonada por sus padres. Repite la historia de abandono de ella misma, habiendo aprendido a sobrevivir complaciendo a los demás. Quizás si ella hubiera sabido que haciendo terapia o viendo su vida, no se hubiera sentido tan frustrada y hubiera podido desarrollar su vida de otra manera. Eso lo hace con cada detalle Alfredo y bueno, cuando lo lean, si ya lo leyeron, se habrán dado cuenta. Y después el otro es la rueda del karma. Brian, el chico que delinque y es atrapado por la gente que sufre por el robo. Cómo va contando la historia de Brian, que sus padres no habían podido superar los problemas de la situación económica que el país le causaba y al que unos delincuentes habían entrado a su casa y habían matado a sus abuelos. Lo lleva a vengar la muerte de sus abuelos y por ello ir a la cárcel. Bueno, es ahí cuando él se convierte en un delincuente. Cuando sale de la cárcel y quiso trabajar, consiguió su primer trabajo, pero lo condenaron por ser expresidiario. No tuvo otra alternativa para sobrevivir que delinquir. Y cuando muestra la hazaña con que cada uno de los personajes que lo golpeaban en el suelo, el ejecutivo con el portafolio, el estudiante de escuela privada con la mochila, el constructor con la llave, la anciana con la bolsa de compras, él desea tener la vida de cada uno de los que los golpeaban. Bueno, ahí se pregunta quién era más violento, ¿no? ¿El delincuente o la gente que lo golpeaba?
Es muy emocionante. Ese es uno de los cuentos que más me choqueó. Bueno, justo acá lo pongo. Es muy choqueante el final en el que muere y dona los órganos que van a llegar a los familiares de los que lo habían golpeado, de los que lo habían matado. Es terrible. Pero es una cosa que ahora es muy actual esto, con el aumento que hay de la delincuencia, ¿no? Que nos planteemos por qué es que hay aumento de la delincuencia, ¿no? En un momento, en ese cuento en particular, que es muy fuerte, él dice que le gustaría que lo esperaran con la chocolatada, sí, y todo, y la descripción de la vida que por ahí tienen mis hijas, y lo leía y se me corrían las lágrimas, porque realmente uno a veces, como vos decías de los juicios, ¿no? Uno por ahí juzga y cuestiona, a ver, la delincuencia está mal, claro, pero no sabemos qué llevó a esa persona, claro, a ese lugar. Claro. Y la descripción que haces de la vida, de que le gustaría tener, claro, es muy emotiva. Es muy emotiva, muy fuerte, y esa vuelta que da la vida, de que él muere, desea tener la vida de ellos, y él muestra como que de alguna manera va a tener uno de sus órganos la vida que tenían los que lo estaban golpeando. Va a seguir vivo en el cuerpo de los otros, sí. Hay muchas maneras de verlo. Una puede ser esa, otra puede ser que encima los otros se terminaron beneficiando de la muerte del delincuente. Es terrible, es terrible. Pero te hace ver, te hace replantear, y eso es lo que me parece tan grande de lo que escribís. O sea, que podés ver las realidades de todos, desde todos los puntos de vista. Y eso creo que es lo que puede lograr el gran escritor. Así que, ¿qué más? Gracias. Felicitaciones. Una de las cosas que justamente, escuchando a terceros así, desde otro punto de vista, ¿no? Amigos, pero desde otro lugar, cuando dice Priscila tenía 51 años, Bruno también tenía 51 en su historia. Y el hermano, entre comillas, el pordiosero, que habla, también tenía 51 en esa historia. ¿No? Hay algo inconsciente en ese número, que yo sé lo que es, ¿no? Y hay una nueva era a partir de mis 51. ¿No? Entonces, pero esto lo escribí 6 años antes, ¿no? Entonces, hay algo que marcaba. El conflicto que buscaba Bruno. Hay una frase que tengo yo que es: sin ocultar la verdad te viene a buscar, ¿no? Entonces, un poco lo que pasó, una cosa es transformar la realidad con una realidad alternativa, paralela, que me haga sanar o reparar, y otra es que oculte y no solucione nada. En algún momento reventás.